Entonces quiero pasar unos momentos hablando un poco de la gracia, ¿no? Y aquí como estudiamos con la gloria y con la santidad, hace unas semanas quiero que no tienen que aprenderse el hebreo y el griego, pero quiero que sepan que estas palabras están, estos conceptos están ahí. En el griego es un poquito más fácil porque la palabra charis directamente se traduce gracia. En hebreo no existe una palabra que capta lo que en inglés o en español o en griego decimos gracia. Hay varias palabras, ¿no? Familias, conceptos de palabras que hay. Aquí tenemos gesed y gen, son dos de las más comunes en el Antiguo Testamento. Pero están hablando de la misma cosa, ¿no? De la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios literalmente? Yo cuando pienso en gracia, claro, en español, ¿qué pensamos? Gracias. ¿No? Decirle gracias a alguien cuando te hace algo bueno. Un favor, sí. También usamos la palabra, claro, muchas veces en nuestras oraciones, en nuestras canciones, en las reuniones, en las predicaciones, pero quiero que entendamos un poquito más específicamente lo que significa teológicamente, y eso significa tener que entender lo que significa literalmente. Y literalmente simplemente significa favor, ¿no? Amabilidad, ¿no? O la bondad inmerecida. Y la palabra esa inmerecida es importante, que uno no se merece esa bondad o ese favor o esa expresión de amabilidad, ¿no? Entonces, teológicamente, claro, la palabra se usa en las Escrituras en relación de cómo Dios se relata con su mundo, ¿no? y con nosotros, que nos regala, que es amable con nosotros, que demuestra su bondad hacia nosotros cuando no la merecemos. Pablo antes usó palabras como el don de Dios, este regalo de Dios que uno no se merece. Los teólogos yo creo, a mí me ayuda, nos han ayudado a entender un poco el concepto de la gracia con categorías que organizan las Escrituras bien en cuanto a cuándo surge la palabra gracia, ¿no? Ellos hablan de la gracia común. La gracia común es el regalo de Dios disponible a todos. Y ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Dios nos ha dado la habilidad, ¿no?, de poder saborear la comida y el gusto que nos trae los sabores, y tenemos muchos sabores. La habilidad de poder usar el sentido del olfato, ¿no?, para poder oler el café por la mañana, ¿no? Uf. El café por la mañana es que huele muy bien porque me gusta, me ayuda, me levanta, ¿no? Creo que el café no sabería tan bien si no lo podría oler. O el pan recién salido del horno, ¿no? Es que el olor en sí me pone la sonrisa en la cara, ¿no? Esos son parte de la gracia común de Dios, disponibles a todos. La restricción del pecado y del mal es un regalo, ¿no?, inmerecido de Dios a un mundo caído. Es que las cosas serían peor si no lo hace. El mundo está fatal. Pero sería aún peor si el Espíritu Santo, como nos dice el Evangelio de Juan, no pone como límites a lo que pueda hacer Satanás y lo que pueda hacer el pecado con el ser humano y con el mundo. Lo leímos también un poco con Job hace unas semanas. ¿Se recuerdan que él tiene que entrar a la presencia de Dios, Satanás, y dar su cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, pero es que él solo se porta bien contigo porque tú lo proteges. Dice, haz lo que quieras con él, pero no le quites la vida. Que Dios pone límites a lo que pueda hacer Satanás.
Aquí tengo Romanos 13, ¿no? Incluso el tener un gobierno, el tener autoridades, ¿no? Por encima de mi vida. La ley, la policía, el gobierno, es parte de la gracia común de Dios que se usa para que el pecado y el mal no aumenten, no haga todo lo que pueda hacer. O el tener conciencia del bien y del mal, ¿no? En Romanos 2, que la ley está escrita en los corazones y que el ser humano puede saber, incluso sin conocer directamente a Jesucristo, que lo que hace es malo o lo que es bueno. O el cuidado del Señor en su creación, ¿no? En Hebreos 1 nos habla de que todo está sujeto, ¿no? El universo está sujeto por su Hijo. O en Mateo 5, ¿no? En ese gran sermón que la lluvia cae sobre, como hoy, como esta noche, sobre el impío y el creyente, ¿no? El bueno y el malo. Eso es parte de la gracia común de Dios. Que nosotros a veces miramos a la lluvia y decimos, ay, qué molestia, está lloviendo, me voy a mojar. Pero es que si no llueve nos morimos. La tierra necesita, ¿no? Que caiga el agua del cielo para que la tierra produzca vida. Y el Señor nos dice, bueno, vamos a dejar que caiga la lluvia en las granjas de los creyentes, pero no en la granja de los paganos. No, la gracia común de Dios deja que la lluvia cae sobre todos, ¿no? O las bendiciones en general para la humanidad, ¿no? Incluso no las que están mencionadas en la Biblia, sino la medicina, ¿no? Es parte de la gracia común de Dios el permitir al ser humano poder investigar su mundo y encontrar soluciones a algunas de las enfermedades del mundo. Y yo estoy muy agradecido, ¿no? Yo tengo mi hijo Jake, que tiene 7 años. Él tiene un riñón, nació con un riñón malo y a los 4 o 5 meses surgió que tenía ese problema y tuvimos que llevarlo al hospital, y durante los primeros 4 o 5 años de su vida tuvo que cada día tener un antibiótico. Y si no se tomaba el antibiótico, enfermaba y podría morirse. Y yo doy gracias que el Señor en algún tiempo en la historia ayudó a algún ser humano a investigar el mundo y a encontrar una solución a ese problema. O la tecnología también. Siempre hablamos de la tecnología como ese gran problema que tenemos estos días, ¿no? Los niños están siempre en el teléfono o en el ordenador o la televisión. Y claro, eso tiene sus problemas. Pero la tecnología también tiene sus ventajas. Las clases online. Sí, las clases online, ¿no? Pero el poder viajar y visitar familiares, el poder tener aquí un cuarto de gente realmente de todas partes del mundo, ¿no? Porque alguien se inventó el avión. Y aunque eso se puede usar para mal, se puede usar para mucho bien. Incluso la proclamación del Evangelio alrededor del mundo. Es que estos días estoy preparándome para un evento con el seminario en noviembre, que es una de las razones que no tenemos clase uno de esos días en noviembre. Y una de las cosas que tengo que mirar es lo que está ocurriendo en China, ¿no? Y es interesante las estadísticas y los datos que nos dan que en China preguntas acerca de quién es el Señor Jesucristo son las preguntas máximas que existen en cuanto a las búsquedas en el Internet. Y uno no tiene que estar en China para poder proveerles con respuestas, ¿no? Ahora, el problema es que todo el mundo está intentando ayudar al chino a conocer quién es Jesucristo, incluso los que son herejes, ¿no? Los que no son creyentes. Me resulta muy interesante de que la tecnología la podemos usar para poder llevar el Evangelio a los rincones del mundo. Eso es una bendición del Señor. Entonces, la gracia común es el regalo de Dios disponible para todos. No es merecido. Su creación está caída en rebeldía. Su creación lo rechazó, lo echó de su mundo. Le dijo, no queremos representarte.
No queremos gobernar contigo y para ti, queremos representarnos a nosotros mismos, estamos incurvatos en sé. Y Él sigue dándonos gracia, eso es gracia común. Claro, también nos ayudan con la otra categoría, gracia especial. Y aquí estamos hablando específicamente en ese regalo inmerecido, esa bondad de Dios no merecida, en cuanto a la salvación del ser humano en el Señor Jesucristo. No, versículo muy conocido en Efesios 2, porque por gracia, regalo de Dios inmerecido, la bondad de Dios que no te merece, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta salvación, no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando estamos hablando, claro, de la gracia especial, estamos hablando del regalo inmerecido de la salvación de Dios en Cristo a todo aquel que en Él cree. Déjenme leerles algunos versículos en Juan 1 también, porque estoy leyendo esto en mis estudios personales y es precioso y es otra demostración de la gracia de Dios. Mira lo que dice Juan 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después habla un poco de la llegada de Juan y después dice en el capítulo 12, en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que es precioso, eso es pura gracia especial de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Es que en Jesucristo vemos no solo la gloria de Dios, pero específicamente la amabilidad de Dios, la bondad de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano, en rostro de ser humano. Es precioso. Yo, regocijo, claro, en la resurrección, ¿no? Pero es que también tenemos que regocijarnos en la encarnación. Es que vino, es un milagro, es una obra de gracia. Una pregunta. Sí. Está en el PowerPoint y está mencionando amabilidad. Sí. ¿Qué se refiere con amabilidad? La amistad de Dios, que es amable y amigo hacia nosotros. Las diferentes... Porque la busqué en el diccionario y no encontraba y digo, bueno, ¿qué sé? Sí, bueno, yo creo que sí está. Yo lo... Puede ser, sí. Lo busqué rápido, no. Sí, que Dios demuestra su amistad o su amabilidad hacia nosotros o el ser ejemplo precioso de ser nuestro amigo, ¿no? Demostrarnos favor, demostrarnos bondad. Y la diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios también es importante, ¿no? La misericordia de Dios es que Él no nos da lo que sí nos merecemos, que es la condenación. Pero claro, la gracia de Dios es que sí nos da lo que no nos merecemos, que es la vida eterna con Él. Y esa es la diferencia entre los dos. Y claro, funcionan juntos, ¿no? Entonces, la gracia especial, el hombre no puede cumplir las demandas de Dios de santidad y gloria debido al pecado, al incurvatus en sé, y estamos condenados. No podemos cumplir las demandas de Dios en Adán. Pero Dios cumple sus propias demandas.
Y lo hace en Cristo, hombre divino, ¿no? Y ofrece la salvación a aquellos que en Él creen. Dios no puede ignorar la rebeldía del hombre sin consecuencia. Tiene que, si es un Dios justo, condenar. Pero es que Dios también ama a su ser humano. Y en Romanos 3:26 vemos en ese versículo precioso que Él, sin ignorar su justicia, puede ofrecer salvación, pero solo por medio de lo que ha hecho en el Señor Jesucristo. Entonces la gracia es aquello que no se puede conseguir por nuestro propio esfuerzo, es puro favor de Dios. Importante, yo sé que ustedes entienden esto, pero es importante que los conceptos estén muy claros en vuestras vidas para que podáis representarle bien, compartir el Evangelio precisamente en cuanto a lo que significa para Él, ¿no? Para Dios. Entonces, un poquito de conclusión en eso. La gracia especial, el regalo inmerecido de la salvación de Dios en Cristo. Dios no le debe nada al hombre. Es que Dios no está endeudado al hombre. Pero aún así le ofrece todo. Y el todo es sí mismo, ¿no? No puedes ganarte la gracia de Dios, no puedes comprar la gracia de Dios, no puedes merecer la gracia de Dios, no puedes pagarle a Dios por la gracia que te ha otorgado en el Señor Jesucristo. Lo único que puedes hacer es recibir la gracia de Dios. Y por eso le decimos que es gracia sublime, ¿no? Y aquí tengo una representación, ¿no? De un retrato de nuestro amigo Juan Newton, ¿no? No sé si conocéis Bueno, su historia es preciosa. El himno en inglés, Amazing Grace, ¿no? Gracia sublime, está traducida al español. Es precioso y es aún más precioso cuando entiendes un poquito más acerca de su vida, ¿no? Este hombre interesante escribió bastantes himnos, pero era un pastor anglicano, pero no empezó como joven con el deseo de ser pastor anglicano, ¿no? Su vida... Cuando era muy joven se le murió la madre y la madre era esa roca espiritual en su pequeña vida y claro, cuando ella se murió se quedó con el padre se casó de nuevo, el padre realmente no tenía ningún interés en Dios y lo mandó a un internado y cuando tuvo los 12, 13 años, no recuerdo, el padre lo sacó del internado y se lo llevó navegando por el mundo porque el padre era capitán o dueño de un barco. Y por lo que recuerdo vivió una vida bastante brutal, bastante violenta, ¿no? Se enlistó en la flota británica, ¿no? en el ejército y ahí vio combate y ahí vio violencia. Incluso creo que lo penaron por algo que hizo y lo castigaron tan fuerte que casi se murió y juró vengarse del capitán, iba a asesinar al capitán y después cometer suicidio. Y no lo hizo, pero no sé si se escapó o lo que fue, pero acabó en otro barco y metido en la industria en esos días de la esclavitud, en el oeste de África, ¿no? Llevando a esclavos a diferentes partes del Reino Unido. Y creo que también en esa época de su vida acabó esclavo él también, de una tribu africana. Y también violencia, brutalidad. Y se escapó, creo que un amigo del padre lo rescató y se lo llevó de regreso al Reino Unido. Pero lo interesante para mí es que el barco navegó en la costa de Irlanda. Soy de Irlanda del Norte, y por la parte norte de Irlanda del Norte, un sitio que se llama Donegal, donde el Atlántico empieza a entrar, ¿no? en lo que es el mar irlandés y el Reino Unido. Entonces ahí surgen bastantes tormentas y surgió una tormenta. Y se creía que se iba a morir. Y clamó a Dios, no tenía ninguna consideración para Dios hasta ese entonces. Pero claro, cuando uno se va a morir en un barco, en una tormenta, ¿qué vas a hacer? ¡Sálvame, Dios!
y el Señor lo salvó. Bueno, no se murió y eso comenzó su viaje hacia Dios. No se arrepintió en ese instante, ¿no? Pero sí empezó a cambiar su vida. Empezó a no beber, a no vivir una vida de inmoralidad. Y aunque acabó otra vez en un sitio en África, donde ahí realmente dice él que encontró al Señor, él siempre dice que esa tormenta en la costa de Irlanda le impactó tanto y el sobrevivirlo cambió el rumbo de su vida tanto que por eso fue que empezó a escribir ese himno precioso, ¿no? La gracia sublime de Dios en una vida como la mía, que me encontró y me rescató. Precioso, ¿no? Sublime. Hay otro puntito interesante. Sabéis que el edificio aquí se llama el edificio Horner, ¿no? El edificio nuevo es el edificio Horner. Horner, el hombre, es un buen amigo mío, es un hombre muy, muy anciano, tiene 94 años y es un hombre magnífico. Pero él, aunque es de aquí, nació en Belfast, en Irlanda del Norte. Y claro, él es el que me lo dice. Él es un hombre muy rico, claro. Él puso el dinero para edificar un pequeño museo a John Newton y al himno en la costa norte de Irlanda, donde van miles y miles y miles de turistas todos los días, todos los años, y aunque ellos no saben exactamente quién donó el dinero o por qué está el museo ahí, cuando entran, empiezan a entender un poco de la historia de John Newton. Y es una forma de plantar como una semilla, ¿no?, del Evangelio en sus vidas. Y ese es el único museo que hay. El único museo que hay a John Newton y a esta historia es la que está en Irlanda del Norte por lo que hizo este hombre, que también tiene una influencia aquí. Es precioso. Entonces, él es un ejemplo, en mi opinión, precioso, una historia preciosa de lo que es entender la gracia, ¿no? La bondad inmerecida de Dios, el favor inmerecido de Dios.